Hoy les voy a compartir el molde básico de un pantalón sin costura. Vamos a hacer el molde plano para un tejido plano y luego vamos a hacer la reducción para un tejido de punto que es con el que voy a confeccionar el pantalón. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta aquí? Varias cositas. Primero, las medidas que tengo, las medidas que necesito para hacer las líneas bases. Yo aquí tengo un figurín y voy a analizar desde dónde yo voy a organizar mis líneas bases. Resulta que yo aquí tengo la cintura anatómica, que es la cintura donde realmente la persona pues tiene ubicada su cintura. Tengo aquí más abajito, tengo la cintura anatómica, que sería la parte de donde el cliente, por ejemplo, quiere su pantalón. Por lo general, las personas no utilizamos el pantalón acá. Ahora, si lo necesitamos hacer desde acá, pues lo hacemos desde acá, tomamos la medida. Pero nuestra cliente nos dice que ella usa el pantalón a esta medida, entonces a esa medida vamos a tomar la medida del largo total. Luego también tenemos por aquí otra línea, que sería la línea de cadera, y luego por acá vamos a tener la línea de tiro. Todas estas líneas son las líneas que vamos a ir ubicando en nuestro plano. Luego por acá tengo la línea de rodilla y por acá voy a tener el largo total de mi pantalón. Entonces ahora sí, ya teniendo claro cuáles son las líneas que yo voy a ubicar en mi plano, ahora sí voy a tener en cuenta las medidas. Para este caso, yo voy a trabajar con una cadera de 104, voy a trabajar con una cintura de 88, esta es la cadera, esta es la cintura, el largo de rodillas son 53 y el largo total de mi pantalón son 100 más el ruedo dobladillo, y eso depende mucho de qué tejido estoy utilizando. ¿Sí? Si estoy utilizando tejido de punto o estoy utilizando tejido plano, el ruedo va a ser de acuerdo al ancho. En un tejido de punto, yo voy a utilizarlo, por ejemplo, de 2,5 de 3 centímetros, porque voy a hacer un doblez que luego voy a pasar por collarero. Listo. Ya teniendo estas medidas, vamos a analizar qué vamos a hacer con ellas. Estas medidas son las medidas precisas. Para, para este caso, yo estoy trabajando con una medida precisa de 104, esta fue la medida que toma al cliente, lo mismo que la cintura. Entonces, en la medida de cadera, yo voy a tener en cuenta qué tanta amplitud yo quiero que el pantalón tenga, ¿cierto? Si yo lo hago con la medida precisa, me va a quedar justo, ajustado, solamente le aumentaría costura y solamente para subirse no tendría ninguna holgura, pero o sea, lo ideal es siempre tener por lo menos una holgura de 4 centímetros. Quiere decir que en este caso yo trabajaría con 108 la medida de cadera, porque le estoy dando 4 centímetros de holgura que correspondería a 1 centímetro por cada parte del pantalón. ¿Listo? Entonces voy a trabajar con esta medida. Luego entonces vamos a ir haciendo los cálculos que necesitamos. Para sacar el tiro y el ancho de la cadera, yo voy a dividir los 108, los voy a dividir entre 4 y esto me va a dar 27. Listo. También voy a dividir los 108, los voy a dividir entre 20, que esto me va a dar la medida del gavilán. 108 dividido entre 20, esto me va a dar 5,4 menos 1, esta es la medida que yo voy a colocar en el gancho del pantalón. Este es el delantero.
Y también voy a necesitar esta medida, los 108 lo voy a dividir entre 8, me va a dar 13,5 y esta es la medida que voy a utilizar para el gavilán posterior, que serían 13,5. Esto es para un pantalón sin costura a los lados. Ya cuando trabajamos el molde básico normal, no lo trabajamos de esta forma. Bueno, ¿qué más necesito aquí? Vamos a sacar la cintura, los 88 lo divido entre 4, me va a dar 23, 88 dividido entre 4, 22, perdón, es 22, esta es la medida que voy a tener en la cintura. Vamos a ver qué más medidas necesito, por ahorita no más. Vamos entonces a ir organizando nuestro molde, nuestro plano, cómo va a ir quedando. Yo lo voy a trabajar a mitad de medida para que me quepa aquí en esta pieza. Entonces voy a trabajar un tiro de 27 centímetros. Aquí también tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros tomamos la medida la tomamos desde donde quiere el cliente el pantalón, incluyendo la pretina. Entonces vamos a tener en cuenta qué tipo de pretina vamos a utilizar. Una pretina ancha, una pretina de 3, de 4, o sea, ahí tenemos que tener en cuenta eso. Yo aquí voy a ubicarlo a los 27 y después yo miro si, dependiendo de la pretina que vaya a colocar, le descuento. ¿Listo? Bueno, entonces tengo 27, tengo 53 de largo de pantalón, tengo 100, perdón, 53 de rodilla, 100 de largo de pantalón, más 4 el largo eh, de rodeo. En este caso, recuerden que estoy haciendo primero el molde para el molde plano. Cuando hablo de plano, me refiero a un tejido que no tiene estiramiento. Lo voy a hacer acá total porque aquí me van a salir tanto el delantero como el posterior juntos, porque recuerden que es un pantalón sin costura a los lados. Entonces aquí estamos marcando por acá. Listo, entonces vamos a ir enumerando o rotulando nuestras líneas. Entonces esta sería la línea de tiro. Esta es la línea de cadera, línea de rodilla, del largo total y la basta. A partir de aquí, de la línea de tiro, yo voy a subir 5 centímetros. Y esta es la línea de cadera. Aquí entonces está especificado cuáles son las medidas que yo estoy utilizando. En este caso sería esta, la línea de cintura, la línea de cadera, la línea de tiro, la línea de rodilla y el largo total. Y ya entonces estamos especificando. Luego ya vamos a ir determinando las medidas que vamos a colocar a lo ancho de nuestro pantalón, de nuestro molde, sea las medidas de los contornos. Aquí entonces vamos a iniciar en la línea de tiro, vamos a colocar los 4,4 que me dio en la medida cuando saqué
el gavilán delantero. Recuerden que 108 dividido entre 20 me dio 5.4, le resto 1, me da 4.4. Esta línea la voy a extender hacia arriba. Y luego a partir de aquí voy a marcar la mitad de la cadera, que en este caso sería la mitad de 108. La mitad de la cadera, y luego a partir de aquí voy a marcar el gavilán posterior, que en este caso son 13.5. Aquí. Listo, voy a seguir extendiendo también por acá. Listo. Esta línea la voy a escuadrar hasta donde me dio la mitad de cadera. La voy a escuadrar como escuadré aquí a los 4. Entonces por acá estoy entrando 4.4 y aquí estoy sacando 13.5, que es la medida del gavilán correspondiente al posterior. Bueno, voy a seguir extendiendo estas líneas por acá. 4.4 y aquí en la mitad extiendo nuevamente la línea. Bueno, ya tenemos ya una base. Ahora, por acá por los lados de la cintura, yo me voy a entrar 2 centímetros y me voy a bajar 2 o 2.5, dependiendo el bajo que yo le quiera dar en la parte de la cintura. Y por acá voy a marcar la cuarta de cintura más 1 centímetro de flojo. En este caso tengo 22, voy a marcar 23 centímetros. Entonces la cuarta de cintura más 1 de flojo. ¿Por qué le estoy dando, por lo general le doy 1 centímetro de flojo aquí? Porque aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Si yo estoy trabajando un tejido plano, yo aquí voy a colocar un cierre. También tengo que tener en cuenta que si yo tomé la medida muy precisa, cuando nosotros nos ponemos las prendas, muchas veces después de que comemos, el estómago se nos infla un poquito, entonces eso hace que el pantalón nos quede ajustado. Entonces, en esta parte le vamos a dar 1 centímetro de flojo. Luego acá, en la parte posterior, voy a entrarme 3 centímetros y voy a llevar esta línea a la altura de cadera y la voy a extender hacia arriba. Y luego acá arriba voy a marcar de 3 a 4 centímetros, dependiendo mucho del derrier que tenga la persona. Eh, ¿Sí? Para que nos dé la curva más avanzada. Y luego por acá voy a colocar la cuarta de cintura más 2 o 3 centímetros de, de pinza, si lo voy a hacer pinza. Listo. Aquí, dependiendo de las medidas, nos pueden dar preciso, nos puede dar con una amplitud más grande aquí. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una talla 10, que la cintura es 76, sí, 76, el espacio que me da aquí me forma como una pinza, ¿ya? Aquí. Esa pinza yo la puedo utilizar para muchas cosas, por ejemplo, si voy a colocar un resorte, o la puedo utilizar para hacer aquí un bolsillo. O sea, yo veré qué puedo hacer con este espacio aquí.
es posible también que por las medidas, esta medida no me alcance aquí, entonces no puedo entrar aquí los dos, sino que al contrario, debo salirme, ¿no? Entonces ocuparía aquí la medida de la cintura más los 3 de pinza y a partir de allí aplicaría la otra mitad, la otra cuarta de cintura, que sería para el delantero más el 1 de flojo, y es posible que esta línea se nos salga un poquito. Eso depende mucho de la estructura de la persona con su cintura. A mí aquí me está sobrando este pedacito, lo puedo dejar porque yo voy a hacer un pantalón con un fajón, ¿sí? Entonces lo voy a dejar así. Entonces por aquí y por acá voy a trabajar. Trabajamos la conecta, el bajo de la cintura. Listo. Mira que me está sobrando este pedacito, como les digo, puede haberme sobrado más. Muchas veces cuando yo lo he hecho, hago aquí un bolsillo. Y por acá voy a trabajar los tiros, ¿sí? El delantero, y por acá voy a hacer el... Cuando no tenemos estas reglas, aquí podemos calcular que este ángulo nos dé 2.5 para que forme bien las líneas de curva. Luego por acá, en la línea de rodilla hacia la izquierda, me voy a salir 2, tanto en la rodilla como en la bota, y voy a extender esta línea acá, y por acá me voy a salir 6. Estas medidas para este molde son estándar, 2 y 6. Para cualquier talla pueden utilizar estas medidas. Entonces aquí tengo 6 y 6 acá, y a partir de aquí la línea de rodilla me salgo 2 y 2. Y ahora sí voy a formar la curva de tiro. Por acá hago lo mismo. Listo, y aquí ya tenemos nuestro molde plano, básico. Entonces, no tenemos eh, nada más que hacerle a esto. Así como está, vamos a sacar un, dos, la línea, el hilo de la tela, sacamos 2 por talla, ¿sí? No tiene costura, tenemos que aumentarle costura, y como les digo, dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer aquí, les descuentan lo de la pretina. Si van a, por ejemplo, a colocar una pretina anatómica, tienen que descontarlo porque ustedes tomaron la medida a partir, o sea, a partir de la línea donde tomaron la medida, va incluido la pretina. Entonces, tienen que eh, disminuirle lo de la pretina para que el pantalón les quede en la medida que es. Bueno, entonces este es mi molde básico plano. Ahora, como yo lo que voy a construir es un molde voy a hacer un pantalón para un tejido de punto y lo voy a hacer con esta tela, ¿sí? Yo ya lo corté, ya lo tengo listo para mostrarles cómo va a quedar el pantalón. Entonces, yo no lo puedo trabajar con estas mismas medidas porque esta tela tiene una elongación y yo quiero que mi pantalón me quede pues, con la holgura, o sea, que me quede flojo, pero que me quede adaptado a este tipo de tela. Entonces vamos a hacer un análisis de esta tela
para ver qué tanto tengo que reducirle yo a este molde para que el pantalón me quede como debe ser. Listo. Entonces tengo mi tela, voy a coger aquí mi regla y voy a marcar a los 10 centímetros, voy a colocar aquí mi tela, ¿sí? Aquí. Y voy a darle un estiramiento y voy a mirar hasta dónde me estira. Esta tela me estira todo lo que usted quiera, me estira hasta acá por 26, pero yo no puedo permitir que la tela se me deforme. O sea, cuando yo la estiro tanto, los canales que tiene la tela ya se me van deformando, entonces yo no puedo hacer eso allá. Entonces voy a dejarlo, vamos a mirar aquí de los 10 y él me está estirando hasta los 18. Bueno, entonces ya teniendo claro esto, que estamos aquí extendiendo de 10 y me está dando hasta los 18, yo voy a hacer aquí de 10 a 18, me va a dar una diferencia de 8 y esta medida la voy a dividir entre 4, que me va a dar 2, y esto es lo que yo le voy a descontar a lo ancho del pantalón, del molde, para que me reduzca al 80%. Eso quiere decir que él me está reduciendo un 80 a un 80%. Bueno, entonces, ya teniendo claro esto, dividido entre 4 me va a dar 2. Voy a descontar 2 centímetros a lo ancho del pantalón. Voy a ir por aquí. Es súper sencillo, no hay ninguna forma de pierde aquí. Y hago las nuevas líneas. ¿Sí? Y esta línea por acá hago lo mismo. Hago por acá. Entonces voy a marcar, ¿sí? Y marco, tiro por acá. Hago por acá lo mismo. Puedo utilizar esta regla. Que, pues, sí. Entonces ya aquí ya me queda listo mi molde para utilizarlo. A lo largo no le hice ninguna modificación, solamente lo estoy haciendo a lo ancho. Entonces, si yo necesito los dos moldes, entonces calco uno y dejo el otro como base, que sería el primero que hicimos, y luego acá vamos a sacar el molde para el tejido que yo estoy trabajando. Aquí entonces, una vez que tengamos esto listo, le vamos a dar los aumentos de costura. En este caso, en el anterior le damos 1 centímetro de costura por todos lados, pero a este le vamos a dar la costura del ancho de nuestra,
de nuestros filetes. Entonces podemos dar 0,5 o 0,7 dependiendo del ancho que tenga la fileteadora. Entonces nuestro molde nos quedaría así para ubicarlo en la tela. Lo único que, bueno, que ya no, este pedazo ya no me alcanza, pero lo tendría que ubicar así, en esta forma, dándole los aumentos de costura. Bueno, con esto ya queda explicado lo que es la moldería del pantalón sin costura a los lados. Este pantalón es muy práctico para hacerlo para pijamas, para ropa deportiva, para lo que ustedes lo quieran hacer, para un pantalón costelero, que le llaman, es el pantalón que se puede hacer con tela eh, elegante, una tela que tenga muy buena caída. Entonces, también este nos lo hacen forrado. Este tipo de pantalón es un pantalón muy bonito. Y pues en otro video les voy a mostrar cómo me queda el pantalón ya terminado.